¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos compartiendo ya combinación clave y tenemos a disposición a nuestra primera entrevistada. Ella es la periodista Alejandra Matus, autora del libro Doña Lucía. ¿Cómo estás tú, Alejandra? Muy bien, gracias. ¿Tú has visto que el origen de la fortuna de los mandatarios o los exmandatarios o las personas que estuvieron a cargo de gobiernos ha pasado a ser una suerte de casi tendencia periodística? El último de estos signos lo dio el New York Times hace 3 días atrás, cuando publicó un artículo sobre la base de documentada información proveniente del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, donde da cuenta de que Donald Trump habría hecho su fortuna sobre la base de un esquema para eludir impuestos diseñado por su padre, que le transfirió a cerca de $1.000 millones, pagando solamente $52 millones por el total de impuestos. Y eso él lo ha negado, por cierto, pero hay una investigación que se ha generado y por lo tanto, cada vez que hay dineros que son difíciles de explicar en términos de la normalidad de los ingresos, hay una investigación bastante seria. Y en el caso chileno, eso tiene que ver básicamente para esta fecha conmemorativa con lo que se descubrió en el Banco Rix primero y después en otras situaciones en torno a la fortuna del ex dictador Augusto Pinochet, que tú acabas de sacar un libro que se llama Doña Lucía. Bueno, sí, el libro es de 2013, sí, pero sí. Todavía está vigente. Todavía está vigente. Claro, y reeditándose. Y además ha traído ese libro a la vigencia el hecho de que la justicia ha retenido la herencia de Augusto Pinochet destinada a Lucía Iriart, hijos y nietos, y esto acaba de pasarse. Claro. Y claro, bueno, el libro trata del papel de Lucía Iriart, que hasta una especie de apéndice pasivo de Pinochet, el tema de su administración en los bienes de SEMA Chile, digamos que es otra fuente de ingresos para los Pinochet. Y ahora más recientemente la justicia ha tardado bastante en resolver sobre qué pasa con los bienes después de la muerte de Pinochet, que en vida logró ser procesado por la forma mala vida en que fueron obtenidos estos bienes, pero no alcanzó a ser condenado porque murió. Entonces, el debate respecto de qué hacer con los bienes, qué porción puede ser reclamada por el fisco, que es la parte perjudicada, dura hasta este fallo que se acaba de emitir de un tribunal de primera instancia. Por lo tanto, no estamos aún siquiera en la última palabra judicial. El total de los montos, entiendo que gira en torno a los $18 millones. ¿Estoy correcto con la cifra más o menos? Sí, lo que pasa es que el magistrado, el último que se quedó con el caso Rix, Manuel Valderrama, decretó el decomiso solo de $2 millones. Por lo que entiendo era fundamentalmente una cuenta en el Banco de Chile, a la que se trajeron los dineros de las cuentas del Banco Rix. Y de ahí, además, se deducía el pago de las contribuciones de los bienes incautados, que eran 24 propiedades a nombre de Pinochet o de sociedades fundadas por Pinochet. Esos bienes, en la última resolución de la Corte Suprema, quedaron reducidos a la incautación efectiva solo de lo que quedaba de esa cuenta del Banco de Chile, que eran como $1,3 millones, algo así. Las propiedades y otras cuentas quedaron fuera, y por eso el Consejo de Defensa del Estado acudió a un tribunal de primera instancia para que incautara también esos bienes, y eso es lo que se acaba de resolver. Pero aún así, visto desde esa perspectiva, es una porción
de todos los bienes de la familia Pinochet, porque todos los bienes que no estaban a nombre de Pinochet o que estaban a nombre de Lucía Iriart, desde que ellos hicieron separación de bienes, no forman parte de este debate. Ahora, sí que podemos hacer una suerte, Alejandra, de recordatorio básico. ¿De dónde proviene esta fortuna? Bueno, lo que estableció la justicia mientras Pinochet estaba vivo y en una operación que más o menos simple, que es decir, cuántos fueron los ingresos posibles máximos de Pinochet como comandante en jefe y como jefe de Estado, luego como senador vitalicio, y en fin, sumando todos sus ingresos como, entre comillas, funcionario público, versus sus haberes, se determinó que había un delta de $20 millones aproximadamente. Una diferencia a su favor, digamos. Eso fue un estudio que hizo la Universidad de Chile. Y entonces, esa diferencia se presume mala vida porque no hay manera de explicar que Pinochet haya adquirido esa fortuna, y se suma, por supuesto, a los antecedentes que demuestran el modus operandi de cómo Pinochet desviaba, por ejemplo, dinero desde las cuentas reservadas del Estado a sus cuentas particulares. Sí, yo recuerdo en todo la discusión y la polémica que se generó cuando por primera vez salieron estas informaciones, que no sé si fue Hermógenes Pérez de Arce o alguien más, planteó que a él le parecía legítimo que un porcentaje, creo que era cerca del 10% de los gastos reservados, los pudieran haber asignado a lo que podríamos llamar la pensión o jubilación del jefe de Estado. Esto mirado también, por cierto, desde un punto de vista bastante ideológico, pero son efectivamente los gastos reservados. Hubo argumentos de ese tipo, también argumentos de que Pinochet recibió donaciones Exacto. Durante el juicio en Londres, que podrían justificar. La justicia logró determinar el desvío de gastos reservados y por eso condenó, y de hecho están condenados actualmente 3 altos oficiales del ejército que ayudaban a Pinochet en esas funciones, digamos, que sacaban el dinero y hacían una especie de lavado, transfiriéndolo a diferentes cuentas hasta que llegaban a sus cuentas personales, como se podrá recordar, con nombres alterados, combinaciones alteradas de sus nombres en el Banco Rix. La investigación norteamericana determinó que había más de 127 cuentas distintas que Pinochet manejaba en el Banco Rix en Estados Unidos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es investigar una línea que tiene que ver con el origen del dinero? Porque lo estamos viendo hoy día con Trump. En el New York Times acaba de sacar este artículo que yo te cuento hace 3 días atrás, donde da cuenta que el padre de Donald Trump a sus hijos, pero particularmente a Donald Trump, le transfirió una cantidad cercana a los $500 millones sobre la base de la creación de sociedades fantasmas, sociedades inexistentes que lo único que hacían era diluir el pago de impuestos, y por lo tanto en diversas sociedades aparentemente se puede encontrar ese tipo de información con más facilidad que en otras. No sé qué tan fácil puede ser determinar el origen de una fortuna aquí en Chile. En Chile es dificilísimo. A mí me ha tocado chocar con la muralla, en particular del Servicio de Impuesto Interno, que podemos comparar con el IRS de aquí de Estados Unidos, que la conducta es distinta respecto primero del músculo investigador y sancionatorio que tiene el servicio estadounidense respecto del servicio chileno. Lo vimos en el caso Soquimich, ¿no? Que el Servicio de Impuesto Interno se restó de perseguir judicialmente porque tiene la facultad, claro.
Claro, además tiene una filosofía distinta. La filosofía del Servicio de Impuestos Internos chileno es que su función es cobrar impuestos, no perseguir a los contribuyentes que hacen chanchullo. Entonces, si el contribuyente que hizo un chanchullo viene y se confiesa y paga las multas o lo que haya que pagar, que también se les hacen perdonazos de las multas, los intereses, con tal que paguen se perdona todo. Esa es como la filosofía. Entonces, además tiene un secreto sobre los contribuyentes de extrema resguardo, al punto que prácticamente, no estoy segura si está en la norma, pero me parece que sí, uno comete delitos si uno revela sin la autorización del contribuyente sus bienes. Entonces es una búsqueda siempre incompleta, parcial, que uno puede hacer por los síntomas, ¿no? Normalmente los periodistas buscamos, bueno, esta persona tiene tantas propiedades, uno lo puede buscar en el conservador de bienes raíces, uno busca como la evidencia física de la fortuna, pero no sabe de cuentas, no sabe de operaciones que se hacen, y en Chile es una institución los asesores tributarios para rebajar impuestos. Funcionan a la luz del día y digamos, y nadie le llama la atención. Sí, hay el tema de, por ejemplo, la revelación de platas es una cosa bastante que está actualizada. Ahora hay una discusión sobre si se debieran revelar, por ejemplo, los montos que ganan los rostros en Televisión Nacional, que es una empresa pública. Distinto, creo, es lo que sucede en las empresas privadas, donde esa información podría ser... Claro, los funcionarios públicos, claro. Ahí hemos avanzado mucho en transparencia y uno puede entrar en las páginas y ver cuál es el sueldo asignado a las personas. Pero eso, uno no puede ver, por ejemplo, asociar a esa persona a sus cuentas corrientes, o si tiene cuentas corrientes en el extranjero, si tiene cuentas corrientes. Eso es, a menos que uno tenga razones para investigar judicialmente, y normalmente son los aparatos de justicia los que pueden avanzar en esa línea desde el punto de vista como civil o de investigaciones periodísticas, es muy difícil. Sí, hay ciertas cosas que sí se han presentado ahora y que ya son parte de la escenografía estándar. Por ejemplo, el que alguien tenga una cuenta en un paraíso fiscal. Por ejemplo, acuérdate tú lo que pasó cuando entonces era candidato presidencial, Lawrence Goldborn, fue señalado que tenía una cuenta en un paraíso fiscal y, bueno, la UDI lo bajó en 24 horas o menos. Claro. Eso sí. es información ya que se puede adquirir. Hay otro fenómeno en el caso de Estados Unidos más fácil, porque salvo Donald Trump, prácticamente todos los candidatos presidenciales en los últimos, 20 o 30 años, han voluntariamente mostrado sus declaraciones de impuestos anuales. Salvo Donald Trump. Sí, salvo Donald Trump. Por lo que recuerdo, se negó. Sí, se negó. Sí. Y por lo tanto, pero ahí hay un efecto de transparentar algo que, claro, como está bajo secreto impositivo, la única forma de hacerlo es que lo transparente la persona, porque no tiene o nada que ocultar o debe hacerlo porque forma parte de su estrategia de campaña. De su estrategia de campaña. En el caso de Donald Trump, él decidió no mostrar sus declaraciones de impuestos, y yo creo que eso atizó el que hubiese muchos que preguntaran por qué, y por lo tanto buscaron hasta que por lo menos en el New York Times encontraron algo. Claro, o sea, pero por ejemplo, cualquier persona que no pertenezca al aparato público, aunque tenga incidencia en el Estado, y aquí entramos a la familia Pinochet. Uh-huh. No son funcionarios públicos Lucía Iriar ni ninguno de sus hijos. Entonces ahí las investigaciones son mucho más difíciles. Sí. O sea, sabemos
de los 21 millones de dólares que el Consejo de Defensa del Estado ha establecido como incautables y bueno, la justicia tendrá que resolver en su momento si se hace cargo o decomisa la totalidad de esos bienes o solo una parte, etcétera. Pero no sabemos los bienes que están a nombre ni las cuentas que están a nombre de ella, porque ella fue absuelta y no hay causas en contra de ella y por lo tanto todos los bienes que quedaron a nombre de ella no son investigables ni por la justicia ni tampoco por páginas de transparencia, etcétera, digamos. Estamos conversando con Alejandra Matus, periodista y autora del libro Doña Lucía. Alejandra, ¿tú tuviste información proveniente del circuito alrededor del mundo militar de Augusto Pinochet para tu libro? Sí. ¿Y en qué condición y cómo relataron esos momentos? Porque me imagino que no están con nombre y apellido, supongo. Sí, la mayoría de las personas del círculo más cercano, que era cercano a él y cercano a ella, también hablaron a condición de anonimato. Hay personas que hablaron en on, pero me pareció que eran bastante reveladores de este papel protagónico que tenía ella. No solo como consejera política, podríamos decir, de Pinochet, sino también respecto de su gusto por el dinero, la ostentación y los lujos. ¿Qué tanto hablar de platas? Aquí en Chile hay el mismo presidente de la República lo señaló en algún momento dado en términos coloquiales, señalando que su madre le había dicho que no había que hablar mucho de dinero. Y eso es una cosa que efectivamente sucede bastante, particularmente cuando el dinero es un problema, no es algo de lo que uno quiera, qué sé yo, cuando uno vende una empresa en un negocio extraordinario, todo lo que quiere, es decir, que eso fue un gran negocio y que eso fue una genialidad comercial y por lo tanto no hay ni un problema en dar las cifras, pero cuando las cosas no son tan públicas, surge esta idea de señalar de que, bueno, tú puedes buscar cosas sobre la vida de las personas en un montón de áreas, pero no tanto en el bolsillo de las personas. ¿Qué tanto eso dificulta un libro de este tipo? Como te decía, es bastante difícil, porque a menos que la justicia se haya interesado y normalmente, y se produce el círculo vicioso, ¿no? La justicia no se interesa normalmente a menos que haya algún tipo de revelación pública que señale alguna pista, alguna sospecha o denuncia o lo que sea. Normalmente no actúa de oficio. Entonces, cuesta, pero no es imposible. Como te digo, están las evidencias físicas. La plata al final del día igual te la tienes que gastar, no se puede ocultar. Y entonces, en este ejercicio que hizo la justicia chilena de establecer una diferencia entre tus ingresos presumibles y lo que evidencias como fortuna y bienes, hay una posibilidad de por lo menos hacerse preguntas, aunque uno no tenga la respuesta final. Ayer Mirko Macari, aquí en la sección El Mostrador en la Clave, recordó que tú fuiste una de las primeras periodistas, si no la primera periodista, que publicó lo que hoy día ya es absolutamente Vox Populi, se conoce como en el sentido de las denuncias contra sacerdotes u obispos, cuando en esas cosas, bueno, no aparecían y si aparecían eran absolutamente rechazadas instantáneamente. Creo que tenía algo que ver con Cox, con Francisco el G. caso Cox. Sí. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso ya que estamos viendo la última parte, o por lo menos, no sé si última parte, pero por lo menos una larga saga de denuncias que se han generado a partir de ello? Yo creo que lo más interesante del caso Cox
y que reporteamos en su momento en La Nación Domingo, es que es un caso que muestra nítidamente la protección de las más altas esferas de la Iglesia Católica, con un caso donde las denuncias eran abundantes, y en el momento que yo reporté y escribí ese reportaje, efectivamente fue el primero que se publicó sobre el caso Cox en la prensa chilena. Por supuesto, internacionalmente no era un tema Cox, aunque en La Serena era un caso bastante conocido. No me costó reportearlo, en el sentido de que en La Serena abundaban las fuentes. Era un caso que era ampliamente conocido y donde había muchos testigos de lo que había ocurrido, y sin embargo la actitud de la Iglesia chilena fue tratarlo como una enfermedad que padecía Cox. Se habló, el cardenal Errázuriz, de muestras excesivas de afectuosidad. Ese fue el eufemismo que se usó. Y hubo una operación de la que Mirko fue testigo, y yo creo que por eso nos duele como equipo ese hecho, el equipo que éramos entonces de La Nación Domingo. Una operación que los periodistas conocemos como reventar la noticia. Nosotros tuvimos que, por supuesto, llamar al arzobispado para pedir su reacción sobre lo que habíamos encontrado en La Serena. El arzobispado supo el viernes que este reportaje iba a salir el domingo. En algún momento apostaron a que no iba a salir. Cuando se dieron cuenta que iba a salir, llevaron un equipo de Canal 13 a la casa del cardenal en la noche, y el cardenal hizo una declaración que, por supuesto, yo creo que el público no entendió, porque no había salido aún el reportaje y nadie sabía de qué estaban hablando. Y sale el cardenal a decir que por este problema de enfermedad, el Monseñor Cox ha sido enviado a una casa de retiro o de reparación espiritual en el extranjero. O sea, se adelantaron antes de que el impacto viniera por el medio. Se adelantaron a dar por hecho, y a sacar a Cox, en el fondo, a sacar a Cox antes de que saliera el reportaje ese domingo. ¿Ese caso quedó en algo? Bueno, Cox fue enviado, por lo que yo recuerdo, primero a Colombia, a una casa del CELAM, y después a Alemania, donde todavía permanece. Y desde 2002, cuando apareció este reportaje, hasta recientemente, en que producto de la visita de los enviados del Papa Francisco y de las denuncias que digamos que han de los denunciantes de Caradima, se ha creado un nuevo escenario. Han reiterado o contado sus denuncias respecto de Cox. El caso recién ha sido reincorporado a la justicia. En su momento la justicia dijo que no había antecedentes ni pruebas suficientes para investigar a Cox. O sea, aquí no solamente en la Iglesia, también la justicia ignoró denuncias o desalentó a las personas que fueron a presentar acusaciones diciendo que no había pruebas suficientes. Por lo tanto, recién la justicia ha tomado el caso, pero con el problema de la prescripción. Hay un solo caso, entiendo, que bordea el plazo de la prescripción y cae en el plazo de no prescrito, que es el caso donde hay esperanza que avance en Chile. Y además, la noticia más reciente es que en Alemania se ha iniciado una investigación de una persona que aparentemente habría sido abusada en Alemania por Cox. Sí, hay un punto que tiene que ver con la prescripción que es interesante constatar, porque la prescripción básicamente significa que tú no le puedes aplicar una pena o una sentencia
a alguien si ya ha pasado el plazo de 10 años. Claro, de 10 años en este caso para... en este caso, sí. Claro, para denunciar o para... pero, como lo estableció muy bien la jueza en el caso Caradima, no significa que que se prescriba la investigación. Tú puedes... Claro, que también es una nueva postura de la justicia, que uno podría equipararla a la doctrina Elwin. Primero investigar y luego determinar si corresponde amnistía, prescripción o condena efectiva. Esta es una nueva política de la justicia que antes no existió. Antes se determinaba primero si el caso estaba fuera del plazo de prescripción, no se investigaba. Claro, y la racionalidad ahí era que no se quería derrochar recursos que finalmente por supuesto, no terminaran. El principio de la economía procesal. Exacto. Que rige, digamos, y es de común aplicación. Lo que pasa es que en estos casos, donde hay una sensibilidad social mucho mayor ahora, y donde incluso se ha discutido si esta prescripción es legítima o no, o sea, hay que eliminarla, o sea, hay que ampliar los plazos. Yo creo que la justicia también ha cambiado su parecer, ajustándose a esta nueva consenso social, y me parece súper bien que así sea. Sí. Pero no es parejo. No es parejo. Esto se hace, claro, juez a juez. Y juez a juez, claro, y puede cambiar, claro. Y puede llegar un suplente que cambia de opinión y no es... En Chile, como tú sabes, no hay jurisprudencia, así que cada juez, cada tribunal es un submundo. Sí, aclaremos un poco eso. Yo creo que hay jurisprudencia para determinadas cosas en términos. Lo que pasa es que no funciona como en Estados Unidos o en el derecho anglosajón, donde un juez fija una sentencia o un criterio que eventualmente puede ser invocado por otro caso en situación similar para afirmar la posición, un abogado o gestar un precedente que ya existe en determinada materia sancionado por un juez. Pero en el caso chileno, cada caso es una unidad individual, separada, no hereda ni delega consecuencia para atrás ni para adelante a otros casos que puedan venir. Hay que tomarlo todo como si fuese la diferencia entre una serie y un capítulo unitario, digámoslo, claro, en televisión. Sí. Alejandra Matus, te quiero agradecer que haya estado en contacto con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. No te separes.